Desde aquella altura se descubría gran parte del valle de la Viana, que baña el Nalón con sus ondas cristalinas. Por todas partes lo circundaban cerros de mediana altura, vestidos de castañales y bosques de robles, dejando ver entre sus frondas la mancha verde como una esmeralda de algún prado. Con estas palabras describe Palacio Valdés en la Aldea Perdida el Parque Natural de Redes. Amanece en el Parque Natural de Redes, en el sector centro-oriental de la cordillera asturiana. El Parque de Redes se caracteriza por tener una orografía de media y alta montaña y está dominado por roca caliza, bosque atlántico y praderas y pastizales en los fondos de los valles. Con un clima oceánico sin grandes contrastes, las precipitaciones son abundantes durante todo el año, y el Parque de Redes nos ofrece una vegetación forestal, donde el haya es el árbol predominante, pudiendo alcanzar los 30 metros de altura. El Parque Natural de Redes abarca la cuenca alta del río Nalón. Son 377 kilómetros cuadrados en los concejos de Caso y Sobrescobio. Un territorio lleno de fuentes y de bosques. Un paisaje prácticamente virgen. En Redes nace el río Nalón, en las estribaciones del puerto de Tarna. Y además destacan algunos circos glaciares, hoy convertidos en lagos, como el lago Ubales, y los embalses de Río Seco y Tanes, que convierten esta zona en la principal suministradora de agua del centro de Asturias. La riqueza de la fauna de Redes es sobradamente conocida, ya que antes de ser declarado parque natural, era uno de los cotos de caza más densamente poblado de todo el país. El rebeco es el símbolo identificativo del parque, y con un poco de paciencia y la ayuda de uno de los 13 guardas que vigilan el entorno, no es difícil observar alguna manada de estos animales que han estado a punto de desaparecer de la reserva. Bueno, la caza aquí lo más importante fue el rebeco. Cuando antes el coto nacional de Redes, que era antiguamente, pues se sonaba en Europa y en el mundo entero casi. Aquí venían cazadores de todos los sitios y ese era uno de los que más sonaba en todas partes. Y sin embargo ahora no se puede cazar, hace 2 temporadas que no podemos cazarlo porque tuvimos la mala suerte que les entró la sarna. Sin embargo ahora están ya recuperando bien y esperemos que dentro de poco pues volvamos a cazar el rebeco y tengamos buenos trofeos. Con la llegada del otoño, la naturaleza se torna espectáculo con una amplia gama de colores y con la berrea de los venados. Las hembras entran en celo y los machos se disputan su hegemonía, primero con berridos y posteriormente con enfrentamientos directos. En este entorno nos encontramos a los habitantes de Caso y Sobrescobio, casinos y collanos, que han conseguido adaptarse a este hábitat en perfecta armonía y a quienes debemos dar gracias por la conservación de este espacio natural que le ha valido la declaración de Reserva de la Biosfera. La declaración de Reserva de la Biosfera ha supuesto que se haya incrementado el turismo hacia el lugar. Las ventajas que tiene declarar la Reserva de la Biosfera sobre un parque natural que ya estaba en marcha, pues ahora mismo la existencia de un plan rector de uso y gestión, que es vital también, el que exista una zonificación para declarar una Reserva de la Biosfera, permite que aunque haya una afluencia de visitantes superior a la que existía, al estar zonificado el espacio y restringido el uso a aquellos lugares que tienen los valores naturales más sobresalientes, eso no va a dañar al espacio. La gente puede venir a visitar el parque, puede ir por las rutas que están autorizadas y puede quedarse en los núcleos de población que tiene el espacio. Dentro del ámbito del parque existen 18 rutas de montaña señalizadas que, además de dar acceso a la mayor parte de las cumbres, permiten acercarse a los numerosos lugares de interés. En Sobrescobio, la más conocida es la Ruta del Alba. Esta ruta, también llamada Foces del Jaimo,
Comienza en el pueblo de Soto, a donde llegamos desde Río Seco. El camino es fácil y lo primero que nos encontramos es una piscifactoría donde podemos dar de comer a las truchas. Las reproductoras son del tamaño de un salmón y tener en nuestras manos un rarísimo ejemplar de trucha albina es cuando menos una sensación diferente. La acción de los ríos ha dado lugar a la formación de impresionantes desfiladeros, como el del río Alba, que podemos contemplar a lo largo de toda la subida, ya que el sendero discurre casi siempre a su vera. Cascadas, puentes y río y el avistamiento de alguna garza nos entretienen de tal forma que apenas nos damos cuenta, ya estamos en el refugio de la Vega del Yaimo. Tanto Caso como Sobrescobio conservan espléndidos ejemplos de la arquitectura popular asturiana. Abundan cabañas y hórreos y se conservan múltiples casas de piedra y teja. En las malladas de los puertos aún se pueden observar cabañas con tejados de losas, y el ejemplo más significativo lo encontramos en la vega de Brañagallones. Los embalses de Tanes y Río Seco recogen los tributos de ríos como el Nalón, el mayor de todos los del litoral cantábrico, y desde aquí se abastece de agua a toda la cuenca central de Asturias. El embalse de Tanes tiene una capacidad de 35 millones de metros cúbicos, 175 metros de largo y 95 metros de altura. El embalse de Tanes se destina al aprovechamiento hidroeléctrico y a la regulación de los caudales provenientes de la cabecera de la cuenca. La central hidroeléctrica de Tanes es tecnológicamente la más avanzada del Cantábrico, una de las dos subterráneas y la única de bombeo que existe en Asturias, gracias a los dos embalses situados a diferentes alturas. En las horas de máxima demanda, el agua acumulada en el embalse superior llega a la sala de máquinas, poniendo en funcionamiento los rodetes de la turbina, que producen la energía eléctrica que se transportará, después de transformarla, a los centros de distribución y consumo. La energía sobrante se utiliza para bombear el agua del embalse inferior al superior, reiniciándose nuevamente el ciclo. Este aprovechamiento de los recursos naturales se podrá observar en la Casa del Agua de Río Seco, donde también se explicará el funcionamiento de la estación de tratamiento del Consorcio de Aguas. La estación consta de un pretratamiento, una decantación y una filtración a través del lecho de arena. Todo el tratamiento es por gravedad, no tiene dispositivos de bombeo, salvo en las purgas y limpiezas de las distintas fases del tratamiento. El proceso de potabilización es bastante complejo y el agua tiene que pasar por diferentes fases antes de poder ser consumida.
Primero, el caudal del agua de entrada se controla mediante una válvula reguladora de nivel, y con el mezclador rápido se asegura la mezcla de los diferentes reactivos empleados en el agua bruta. El agua del agitador rápido pasa al floculador, donde circula lentamente y la nube de flóculos se deposita en el fondo formando un manto de lodo. El agua decantada pasa a los filtros de arena, donde quedan retenidas las partículas que no fueron eliminadas en la decantación. Estos filtros de arena se limpian diariamente con aire y agua, y el lodo resultante se envía, junto con el de la purga de decantadores, a la línea de tratamiento de lodos. El agua filtrada se somete a una cloración final y pasa a la red de conducción lista para el consumo. Entre los principales valores del Parque Natural de Redes, debe de situarse la vaca casina, o asturiana de la montaña, raza en peligro de extinción. Debido a su alimentación, la leche de la asturiana de la montaña es muy rica en grasa, una característica imprescindible para la elaboración del queso casín. El queso casín es de color amarillo y no tiene corteza. Su sabor es fuerte y picante y se decora exteriormente con dibujos geométricos estampados mediante un molde llamado arnio. María Ángeles es la única artesana de caso que lo comercializa, y a cualquiera que acuda a su establecimiento, gustosamente le explica el proceso de elaboración. Bueno, el proceso es grandísimo y largo. Diríamos que tiene una elaboración ancestral. Hoy día los quesos normalmente, pues de siempre, los quesos se cuaja la leche, la cuajada, se saca la cuajada, se mete en los moldes, se prensa y ya están los quesos hechos, se salan y ya. Pero el queso casín no. El queso casín cuajamos la leche y entonces la cuajada que sacamos de la leche la metemos sobre escurridores y la dejamos escurrir hasta el día siguiente. Después esas cuajadas se curan. Se ponen sobre cestas y sobre paños y se van curando. Y al cabo de unos cuantos días, 4, 5, 6 días, se amasan. Y después se hacen los gorollos. Esto que vemos aquí, los gorollos, esos son. Estos se vuelven a curar. Y al cabo de 4, 5, 6 días se vuelven a amasar. Cuando más amasaduras se hacen, más pica el queso. Yo normalmente con 2 o 3 amasaduras tengo bastante, porque hoy la gente no lo quiere tan picante. Entonces, con 2 amasaduras, ya entonces hacemos el queso. El queso se hace todo a mano y la forma del queso lo damos con la mano. Y después con el cuño, cuñamos. Antes se distinguían el dibujo, las elaboradoras de queso se distinguían por el dibujo que ponían en el queso. Cada una buscaba su dibujo y después ponían sus iniciales. Yo sigo la tradición. Entonces el queso le hago el dibujo y después pongo M.A. Marigel Álvarez. Pensar en Asturias es hablar de la madreña, y hablar de la madreña es hablar de caso. En el Palacio de Veneros se ubica el Museo de la Madera y la Madreña, donde actualmente se puede contemplar una exposición de los diferentes tipos de madreñas y calzado que se utilizaban en toda Europa. El oficio de madreñero tiene en el concejo de Caso una gran tradición, con un significativo número de talleres en activo.
Uno de ellos es el de Luis, ubicado en el antiguo lavadero de Pendones. El taller está preparado para recibir la visita de todo aquel interesado en conocer cómo se hace una madreña a la manera tradicional. Tras cortar una haya joven, se hace un primer desbaste con el hacha y sobre un tronco se comienza a rebajar la boca con el corte ancho de la zuela. Con el corte estrecho se hace el vaciado y el hueco de la boca. A la madreña ya fija se le aplica el taladro para rebajar el espesor de las paredes. Y con el yegre se repasan todos los rincones del interior. Desmontada la madreña del taller, se acuchilla y alisa con el raspón, que en caso es de un solo mango, y con el cepillo se da un repaso final. Después del lijado y tras dibujar unos motivos con el cuchillo, que son seña del autor, las madreñas ya están listas para su uso. En Caso hay 11 rutas de montaña de varias dificultades. Del pueblo de Caleao parte una de las más bonitas, el Desfiladero de los Arrudos. La ruta comienza en el área recreativa, donde se puede dejar el coche. El río empieza a formar el desfiladero. El camino se estrecha y empieza a subir a unas antiguas minas. Poco después cruzamos el puente de Calabazosa y aparece ante nosotros la Escalerona, un camino enlosado de fuerte pendiente que parece no terminarse nunca. Dicen algunos lugareños que Los Arrudos equivale a subir 20 pisos de un edificio, y nuestro amigo Enrique tiene que bajarse de su mulo Genaro y agarrarse a su cola para poder subir. Seguimos el río y llegamos a la Fuentona, lugar donde se captan las aguas para la ciudad de Gijón y final habitual para el caminante de la Ruta de los Arrudos. La caza, que en el pasado se consideraba una profesión, actualmente es una actividad de ocio con importancia económica, tanto para los ayuntamientos que perciben los cánones cinegéticos de la administración regional, como para los particulares por el movimiento de cazadores, el valor de la carne y los trofeos. Es precisamente la actividad cinegética quien inicia la protección de redes, pues en 1941 se prohíbe la caza mayor en varios concejos, quedando solo autorizables las batidas a los animales dañinos.
animales dañinos como el jabalí. Nosotros vamos a ir con la cuadrilla de Tanes a intentar cazar uno de estos animales. Después de un buen madrugón y haber discutido con el guarda el lugar idóneo para la cacería, Serrano, uno de los 13 guardas del parque que siempre acompañan a las cuadrillas en sus jornadas de caza, sitúa a cada tirador en su puesto y los monteros inician la batida con los perros. Al cabo de un rato, escuchamos los ladridos y las voces de los monteros y vemos aparecer las primeras piezas. Pero por desgracia son venados y el permiso es para abatir únicamente jabalís. Después del primer intento fallido, hay que reponer fuerzas mientras se decide si dar otra batida en otro lugar o retirarse sin haber cobrado una pieza. Finalmente se opta por lo primero, y no pasa mucho tiempo cuando escuchamos por la emisora que en esta zona sí hay jabalís. Ahora solo nos queda esperar, tener la suerte de que pasen cerca de nuestro puesto y afinar bien la puntería. Ha habido suerte, pero está oscureciendo y todavía hay que bajar el jabalí hasta donde tenemos los coches. Un macho de casi 100 kilos. El camino es largo y muy duro, y para el arrastre del animal se necesita la ayuda de varias personas. Cansados pero contentos, es obligado posar en la foto para no olvidar esta apasionante jornada de caza en el Parque Natural de Redes. Pues el Parque Natural de Redes es un espacio protegido, incluido en la red regional de espacios naturales protegidos. Es el segundo parque natural que hay en Asturias, junto con el de Somiedo, y yo creo que sus valores principales, por un lado los medioambientales, la gran extensión de las masas arboladas, fundamentalmente los hayedos. Por otro lado, pues tiene un montón de valores de tipo humano, como son pues, valores de patrimonio cultural, como son las cabañas de piedra, de techo de piedra, las casas típicas, los hórreos, etc. Y las gentes, un poco sus gentes que cuentan una serie de costumbres que ya no se suelen ver hoy en día. A mí quizás lo que más me guste es hablar con la gente, el que alguien te cuente una cosa que parece que estás en la máquina del tiempo y vuelves un poco al pasado y te cuenta historias de cuando hacían las madreñas o de cuando o ves cómo cargaban las estacas o ves cómo hacen con ese cuidado y esa filosofía que te hace pensar un poco en otras cosas.